El contentamiento se aprende. Estaba un poco larga esta palabra. Pensé que no iba a alcanzar y sí, se alcanzó a quedar. Yo quiero invitarle esta tarde, me acompañe por favor en su Biblia. Estamos en la recta final de Filipenses. Estamos, si sabe contar hasta 3, pues hoy es 1, la semana que entra es 2 y dentro de 22 días 3. ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, no es una serie, no. Estoy diciendo cuántos jueves quedan, ¿sí? Este ya es parte de esos 3. Gracias a Dios vamos ya casi a terminar. Todavía la próxima semana sí nos vemos aquí, ¿verdad? Porque sí toca todavía, pero a la otra sería el campamento, ¿sí? Entonces, pues hasta después del campamento volvemos a vernos para cerrar, terminar Filipenses, ¿sí? Yo estimo que todavía nos faltan, después de hoy, otros 2 estudios y estaríamos terminando. La palabra de Dios dice así en Filipenses 4, 10 al 13. Vamos a leerlo. Dice la Escritura así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. ¿Le parece si oramos esta tarde y pedimos al Espíritu Santo nos guíe a toda verdad? La verdad que usted necesita, la verdad que yo necesito, como iglesia, la verdad que necesitamos. Padre eterno, gracias por este día. Gracias Dios porque creemos, como lo dice tu palabra, que este es el día que tú has hecho. Nos alegramos, nos gozamos y creemos Dios que algo nuevo y especial tienes para nosotros hoy. Tu palabra es la verdad, lo acabamos de cantar. Tu palabra nos vivifica, nos alimenta. Señor, tu palabra poderosa es. Y pedimos, Espíritu Santo, que nos ministres a través de esta palabra inspirada. El mismo poder que tuvo cuando llegó a Filipos, creemos que lo tiene hoy, casi 2000 años después. Esa palabra sigue igual de poderosa, igual de efectiva. Señor, queremos ser oidores y hacedores. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos concedes. Señor, en el nombre de Jesús, oro Dios que toda estorbo, toda cosa que quiera robar atención, preocupar a mi hermano, mi hermana, se va en el nombre de Jesús. Y Señor, que hoy podamos juntos deleitarnos en tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hablando ya hace algunas semanas de temas muy prácticos, temas donde Pablo dedicó buen tiempo a decirnos o a enseñarnos, ¿verdad?, a través de estas cartas, cómo hay que vivir, ¿verdad?, nuestra vida cristiana, qué hay que pensar, cómo debemos enfrentar las situaciones o circunstancias en nuestra vida. Justamente la semana pasada hablamos de 8 cosas, ¿verdad? ¿Se acuerda? 8 cosas en las cuales hay que pensar. Hablamos de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna o aquello virtuoso, aquello que es digno de alabanza, dice, en esto hay que pensar. ¿Y cómo vamos a pensar en esto? Pues veíamos que hay que imitar, ¿verdad? Buscar poner en práctica esto, sí, porque si tú y yo queremos pensar lo verdadero, lo honesto, lo justo, pues lo más sabio es que te rodearas de gente que habla verdad, que es honesta, que es justa, que es pura, que tiene todo esto. No es lógico, ¿verdad?, querer pensar lo bueno
y juntarte con gente que está pensando puras perversiones. Como que no coincide eso, ¿sí? No estoy diciendo que nos vamos a ir a un cerro a escondernos y no hablar con nadie, ¿verdad? Eso yo creo que debe quedarnos claro. Vivimos en una sociedad donde nos relacionamos, trabajamos, vamos a escuela, vamos en el camión, pero habla de esas relaciones que van más allá, ¿sí? de un encuentro casual, ¿sí? Entonces, si queremos llenar nuestra mente de esto, pues hay que seleccionar bien nuestras amistades, ¿verdad? Nuestras relaciones. Y esto es, acuérdese, otra vez lo repito como lo hice la semana pasada, si queremos el resultado del versículo 10, del versículo 9. Si usted quiere que el Dios de paz vaya con usted, hay que llenar nuestra mente de eso, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios de paz. Y Él promete aquí en su palabra que si así hacemos, dice aquí lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos, lo que vimos, si lo hacemos, acuérdense, por eso hay que imitar. ¿Qué dice? El Dios de paz está con nosotros, ¿sí? Es la palabra de Dios y yo le invito, creámosla, ¿verdad? Y bueno, en todo esto que llevamos, seguimos los temas prácticos. Yo creo que es hasta el final, porque si bien al final son saludos, pues nosotros también nos despedimos, saludamos gente. Y bueno, creo que hay buenos ejemplos que vamos a ver en unas semanas más. En medio de todo esto que Pablo ha experimentado, ¿te acuerdas? Pablo, cuando iniciamos la carta, esta carta de Filipenses se cree que fue escrita desde la prisión. Entonces, si Pablo está desde prisión, imagínate lo que ha experimentado, lo que ha vivido. Y bueno, él ni parece que está en una prisión, ¿verdad? Cuando ves esta carta. Porque les dice, regocíjense, gócense y vuélvanse a gozar. Y se los vuelvo a repetir, gócense o regocíjense. Y todavía aquí está ya por terminar y que dice, en gran manera me gocé. Entonces este hombre de verdad tiene algo, ¿sí? Digno de imitar, ¿sí? Un autor decía, podemos pensar de Pablo como alguien que vive, dice ahí, por encima de las circunstancias. No vive en las circunstancias, porque él tiene su mirada puesta en alguien más grande que esas circunstancias. Y así deberíamos vivir tú y yo, ¿sí? No vivir en las circunstancias, ¿verdad? Afligiéndonos y sintiéndonos que no podemos. Si ponemos nuestra mirada en Cristo, créeme, esas circunstancias no son nada, ¿sí? Vivir por encima de las circunstancias no significa ignorarlas, ni tampoco vivir un falso optimismo, ¿verdad? Como muchos. Se trata de tener nuestra confianza en la persona correcta, en Cristo, ¿sí? Eso es vivir por encima de las circunstancias, ¿verdad? No significa que vives en un mundo perfecto, ¿no? Porque eso no es cierto, no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo caído, corrompido. Pero si tú y yo tenemos la confianza, la esperanza en la persona, escucha esto, la persona correcta, podemos vivir tranquilos, a pesar de que alrededor todo esté en caos. Cuando Pablo dice aquí a estos hermanos, en gran manera me gocé, y yo quiero resaltar esto, en el Señor, esto indica que Pablo sabe de dónde viene su verdadero gozo. Ya hablamos del gozo, ¿verdad? Hace algunos jueves hablamos sobre el gozo, vimos todos los textos en Filipenses que hablan del gozo, y bueno, este fue uno de los últimos que revisamos, y dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. ¿Sí? Va a dar algunos motivos, pero primeramente él sabe que el motivo o la verdadera fuente de gozo es Cristo, ¿sí? Algunos, fíjese, es bien interesante, piensan o han visto este texto como una queja, que no es cierto. Pero a veces, si no leemos toda la carta, como que podemos equivocarnos, ¿sí? Al igual que cualquier versículo en la Biblia, hermano. La Biblia, dice un hermano, la Biblia hay que leerla en su contexto y hay que entenderla en todo su contexto, o sea, que hay que leerla toda para entender, ¿sí? Porque de otra manera vemos mucha gente sacando textos, como dicen, fuera de contexto, sacando textos para acomodarlos así, y bueno, cuántas herejías a lo largo de la historia se han generado así. Pero mira, algunos piensan que esta expresión, porque ve lo que dice, en gran manera me gocé en el Señor que ya, escucha esto, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
Algunos ven esta expresión de que al fin, ¿verdad? Y hasta le ponen todavía el tono, ¿verdad? Ay, hasta que, ¿verdad? No es eso, hermanos. ¿Por qué te digo que no es eso? Si lees toda la carta te das cuenta que no es eso. Si Pablo estuviera enojado con esta iglesia, otra sería la carta. ¿Sí? Si Pablo estuviera molesto porque hasta que me mandan algo, si hubiera sido ese el motivo, esta carta no fuera así. Fuera muy distinta. Pero tú te das cuenta que a través de la carta, al principio de la carta dice me gozo y cuando me acuerdo de ustedes me alegro en mis oraciones, doy gracias a Dios. Bueno, creo que eso no coincide, ¿verdad? Esa interpretación de que aquí Pablo está en tono quejumbroso. No es así. Sí, así que eso bórralo si lo escribiste. Bueno, espero no lo hayas escrito. No es así, el contexto dice lo contrario, ¿verdad? Y a través de toda la carta tú te das cuenta que Pablo está gozoso y motiva a esta iglesia a estar gozosa. Sí, entonces, y justamente, ¿verdad? Si tú lees la segunda mitad del texto, dice, ¿qué dice? De lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, no es que Pablo estuviera quejándose porque no le habían mandado ofrenda. No, al contrario, él está contento, se regocija en el Señor porque él sabe de quién viene su gozo. Vamos a ver unos minutos más, pero algo bien interesante es que tú sabes cómo vivía Pablo, de ciudad en ciudad, en viaje. Entonces no tenía un lugar fijo, y sobre todo en sus últimos años de ministerio. Había ciudades donde lo sacaban prácticamente, lo corrían a pedradas, ¿verdad? En algunos lugares. Entonces no podíamos decir que él tenía una dirección fija. Entonces imagínense esta iglesia, pues oye, lo mandamos a Antioquía. No, ahorita no está en Antioquía, anda en Éfeso. Bueno, está un poquito más arriba. No, sabes que ya no anda en Éfeso, ya se fue a Tesalónica. Uy, pues todavía más lejos. Y así, entonces, no, que ahora está en Corinto. Ok. ¿Qué ahora en Jerusalén? Oh, hermanos, ¿dónde estás? Era difícil, ¿verdad? En esos tiempos no había ni WhatsApp, ni Spay, ni todas esas cosas que hoy un mensaje, ¿dónde estás? Pásame tu cuenta y ahí te va. No había eso. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios. Los lugares donde Pablo duraba más tiempo, digamos, fijo, podríamos pensarlo, era la cárcel, ¿verdad? Entonces, pues ahí le mandaban cartas. Y ahí escribía cartas, ¿verdad? Ahí tenemos cartas, las cartas ¿se acuerdan de nuestro curso de la luz de la vida? Ahí, ¿cómo le llaman? Las cartas prisioneras, o del prisionero Pablo. Bueno, vamos adelante. Mira, Pablo ha estado dando lecciones prácticas a través de estas últimas semanas, de cómo llevar nuestra vida cristiana, y ahora viene otra lección. Y esta lección se trata del contentamiento, algo que, vaya que cuesta hablar de esto, sobre todo en los tiempos que vivimos. Vivir en contentamiento, porque hermano, tú y yo vivimos en un tiempo, en una sociedad muy descontenta, ¿sí? De cualquier cosa nos quejamos, ¿sí? De cualquier cosa estamos inconformes, y te voy a decir, eso sucede dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Aún dentro de la iglesia, es que ya no me gustó cómo cantaron ese canto, es que ya no me gustó cómo la hermana me vio, es que ya no me gustó cómo huelen los baños, pues... Entonces, bueno, siempre nos estamos quejando de todo. No es así, ¿verdad? Vivimos en una sociedad así, hermano. Ya me imagino hoy las quejas que ha de haber habido en López Mateos, ¿verdad? Tremendo. Gracias a Dios yo no paso por ahí, pero los que pasan por ahí, Dios tenga misericordia, ¿sí? Joel no me creyó las teorías que le mandé. Joel dice que no es cierto eso. Sí, muchos memes alrededor de esto están circulando, pero bueno, no se crean, ¿verdad? Todo eso es broma. Pero bueno, créanme que pues hoy la ciudad está quejándose, el tráfico, estos días, ¿verdad? Sobre todo las lluvias causan mucho estrés. Pero mire, Dios hoy nos quiere hablar del contentamiento, muy apropiado para nuestro tiempo este tema. A mí me gusta poner atención en estos detalles porque mire, Pablo escribe de una manera muy interesante. No sé si a ti te toca, y cuando a veces veo mis sermones digo, se me hace que a veces
le copió a Pablo, pero es esto, mira, cuando Pablo está hablando de un tema, de repente él nota que en lo que él está hablando hay algún concepto, alguna palabra que como que es difícil de entender, y ¿sabes qué hace él? Pausa al tema, explica esa palabra y luego retoma el tema. Pablo hace mucho esto en sus cartas. No sé si te has dado cuenta, ya llevamos varias cartas de Pablo, de hecho todas las que llevamos son de Pablo. Entonces, Pablo hace mucho estas cosas, ¿verdad? De repente lleva un tema y pum, se para y explica toda a veces capítulos enteros para explicar algo que como que no queda claro y luego retoma el tema. Esto pasa aquí. Porque Pablo, mira, está hablando de que se han preocupado, se han ocupado de él, de sus necesidades, y este tema como tal lo retoma hasta el 14. ¿Sí? Lo que son versículos 11 y 12 habla del contentamiento, ¿verdad? Es el tema central. Pero antes de eso era otro tema. Entonces hay un giro del tema. No es totalmente fuera de contexto, pero hace esto Pablo y a mí me gusta mucho porque nos enseña más cosas. Entonces Pablo quiere enseñar algo que va a ayudar a aliviar de alguna manera, aclarar quizá una confusión que haya en el hermano Pablo. Porque imagínate esta primera expresión: en gran manera me gocé en el Señor, pero fíjese, está hablando de gozo, que al fin, o ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, como que son contrarias las dos expresiones, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ok, vamos a explicar que realmente estoy gozoso, para que no piensen que estoy enojado, ¿sí? Y aún así, hermanos, hay quien interpreta este texto de otra manera. Entonces, bueno, la semana pasada hablamos de lo que debemos pensar como cristianos. Entonces, cuando tú y yo vemos este texto, yo te invito esta tarde, piensa lo bueno, ¿sí? Lo verdadero. Pensemos lo verdadero, hermano. El tema de hoy está muy relacionado porque se trata, hoy vamos a ver esto, ¿verdad? Si pudiéramos ponerle otro título podría ser ¿cómo pensar cuando estamos en dificultades? ¿Sí? ¿En qué debemos pensar cuando estamos en dificultades? El contentamiento nos habla de una actitud frente a las angustias o problemas. Sinclair Ferguson dice esto. Escucha esto: lo que pensamos acerca de Cristo, lo que pensamos acerca de los demás, lo que pensamos acerca de nuestras circunstancias personales, seguramente serán un factor determinante en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Escucha otra vez: la manera en cómo tú ves a Cristo, la manera en cómo ves a los demás, y la manera en cómo tú ves tus circunstancias van a decir cómo vives tu vida cristiana. Hay gente que mira a Cristo de una manera muy, digamos, incompleta, por decirlo de una manera, de tal manera que viven vidas muy desordenadas, muy descuidadas, que al cabo, pues Él ya pagó. ¿Sí? Yo puedo hacer lo que yo quiera ahora. Como que lo toman como excusa para vivir de una manera desordenada. ¿Sí? Y ese es un muy falso concepto de Cristo, ¿sí? Porque Cristo, al mismo tiempo que es Salvador, también es Señor y viene como juez próximamente, ¿sí? Entonces, no podemos tener un concepto de Jesús a medias y pensar que estamos bien, no, ¿sí? Por eso es súper importante, hermano, que usted y yo cuidemos nuestra mente. ¿En qué estamos pensando? ¿Verdad? Por eso la semana pasada hablamos de esto. En esto pensemos. ¿Sí? O pensemos en esto, ese fue el tema. Y hoy creo que está conectado porque nos habla de qué pensar cuando enfrentamos la adversidad. Y yo quisiera a través de este estudio hoy llevar cada texto usando frases que usó Pablo. ¿Sí? Entonces los títulos que vas a ver a continuación son frases. Frases, claro, de la Biblia, ¿verdad? De lo que está diciendo ahí Pablo. Entonces, la primera frase que vamos a pensar juntos es: he aprendido a contentarme. Por eso el título de hoy es: el contentamiento se aprende, ¿sí? El contentamiento se aprende. Hermano, Pablo aprendió algo
que tú y yo deberíamos aprender. Pablo no aprendió esto sentado a los pies de Gamaliel. ¿Has oído esa expresión? Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. En otras palabras, su maestro fue Gamaliel, alguien muy sabio, por cierto. Tú puedes ver en Hechos un par de episodios donde este hombre participa. Y fue un hombre muy sabio, y ahí con ese maestro aprendió Pablo. Pero esto que vamos a ver hoy, el contentamiento, no lo aprendió ahí con Gamaliel. Pablo no aprendió esto en la mejor escuela de aquel mundo conocido. Esto tampoco lo aprendió siendo un fariseo. El contentamiento no lo iba a aprender. ¿Tú crees que lo iba a aprender siendo fariseo? Claro que no. Esto es algo que Pablo, lo que es el contentamiento es algo que Pablo aprendió, dice este autor, en la escuela de discipulado del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran ir a esa escuela? ¿Sí? Ser perseguidos, apedreados, encarcelados. Esa es la escuela del discipulado del Señor Jesús. ¿Cómo ves? Pablo, hermano, había entendido que era necesario que a través de muchas tribulaciones, esa es la escuela, el discipulado verdadero, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. ¿Y sabes cuándo dice esto Pablo? En Hechos 14 tú puedes ver cuando es apedreado en estas ciudades, en la región de Listra, Iconio, Derbe, ¿verdad? Andaba por ahí, yendo y viniendo a cada uno de estos lugares porque lo apedrearon, y dice tuvo que huir, pero después vuelve. Han de haber dicho algunos, viene por más. Gracias a Dios fue solo a despedirse y vámonos. Pero esa es la escuela de discipulado del Señor Jesús. Pablo aprendió contentamiento ahí. Entonces, hermanos, si tú y yo queremos aprender contentamiento, ¿qué significa? Tenemos que pasar por tribulaciones. Mucho del aprendizaje, hermano, tanto en nuestra vida cotidiana, en tu trabajo, como en la vida cristiana también, se aprende de la experiencia. Hay muchas cosas que no aprendemos en los libros, ¿sí? Muchos estudiantes lo dicen. Lo que vi en la escuela, llegan a la industria, ¿verdad? Y dicen, no, lo que vi en la escuela, pues, no me sirvió para nada. Aquí he aprendido realmente lo que necesito para trabajar. Yo personalmente no soy de esa idea, hermanos. No solo porque soy maestro y pues sí me daría un poquito de tristeza oír eso, pero aún yo fui estudiante también y creo firmemente que la escuela sirve. De algo sirve, ¿sí? Al menos, yo les he dicho a algunos, al menos te enseña qué no hacer, mínimo, ¿sí? Pero aparte de eso, te enseña muchísimas más cosas. El otro día estábamos platicando, Liz y yo, ¿de qué sirvió tanta matemática, ecuaciones y que esto y que aquello? ¿Sabes para qué? Para que hoy se presentan problemas y los resuelve uno súper rápido. Tu cerebro se revolucionó, ¿verdad? Tremendo. Esas vacaciones cuando no dormíamos, no salíamos ni a la calle, valieron la pena, ¿sí? En aquel momento yo decía, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero hoy doy gracias a Dios por eso, ¿sí? Y ya me acuerdo, pronto pasa, hermano, eso. Entonces, Joel, Elías, que van a entrar a eso, pues ánimo. Braulio, que ya estás ahí, Gaby también. Bueno, pues échenle ganas, pronto pasa. Sí, habemos algunos tercos que le seguimos, que la maestría, que el doctorado, y bueno, pues ya nos gusta eso. Pero gracias a Dios, mire, la experiencia, hermano, la experiencia nos enseña en la vida cotidiana, y la Escritura, si tú te vas a la Biblia nos enseña esto: hay que ser hacedores. ¿Sí? ¿De qué nos sirve conocer tantas cosas si no somos hacedores? La Escritura lo dice en Santiago 1:22. Que seamos hacedores, no seamos solo oidores. Porque un oidor, alguien que solo está escuchando, y podrá escuchar de las mejores universidades, de los mejores maestros, pero si no lleva a la práctica, se le va a olvidar, ¿sí? Se le va a olvidar. Mira, hermano, en especial, la fe o la confianza en Dios, que se relaciona con el contentamiento, ahorita vamos a ver. La fe o la confianza en Dios se aprende en la experiencia.
Y sobre todo en experiencias adversas, difíciles, ¿sí? Te voy a decir una cosa, es difícil aprender fe cuando todo está bien, ¿sí? Bueno, al menos yo te lo puedo decir, en mi vida personal, la fe no la he aprendido cuando todo va bien, al contrario, cuando todo está al revés, ahí es donde he aprendido más sobre la fe. Entonces tú quieres ser hombre o mujer de fe, si tú estás orando eso, Señor, yo quiero ser hombre, mujer de fe, hermano, estás pidiendo, vengan las tribulaciones. Gloria a Dios, ¿sí? Así que agárrate, hermano, se va a poner bueno. Es interesante notar, miren el verso siguiente, verso 12, lo vamos a ver ahorita en unos minutos, pero que el contentamiento se aprende y se practica tanto, esto es bien interesante, el contentamiento, hermano, nos vamos a dar cuenta ahorita que no solo se aprende en los momentos difíciles, el contentamiento también lo vas a aprender cuando todo va bien. Eso vamos a aprender hoy, porque Pablo nos va a enseñar a través de este pasaje cómo también en los tiempos de abundancia también aprendemos contentamiento. Vamos a ver la razón más adelante, ¿sí? Así que no te me desesperes, ahorita llegamos a eso. Pero contentamiento se aprende en todo momento, ¿sí? Claro, yo creo, ¿verdad?, que se aprende más contentamiento cuando estamos en los tiempos duros o difíciles, pero no es la excepción. Hay más oportunidades para aprender contentamiento. Mira, la palabra griega para esto que yo quisiera poner aquí porque vale la pena resaltar voy a escribir solo la raíz en esta ocasión que se usó para la palabra contentamiento. Que dice autarques, ¿sí? Autarques, sí, esta es una E larga, vamos a llamarle así, ¿sí? Autarques, ¿sí? Así es. Esta palabra es la que se usó para contentamiento, es la raíz. Esta palabra es bien interesante porque habla también, ¿sabes? Es raíz de otra palabra que se podría usar para un país que tiene todo lo que necesita, ¿sí? Donde no se necesita importar nada. Esta misma palabra se usaba para esos lugares donde ya tenían todo lo suficiente. Entonces, estar contento o estar en contentamiento significa sentirte de esa manera. Estoy pleno, tengo lo que necesito, punto, ¿sí? Lamentablemente hoy en día no tenemos países así, ¿verdad? Creo que sería muy difícil, yo creo que hasta imposible encontrar un país de este tipo, que sea autosuficiente. Hay países que lo han intentado y no les ha ido bien, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, los países comunistas, y ve cómo están hoy. Sí, entonces, eso de países así hoy no es muy difícil en el mundo tan globalizado que hoy vivimos. Pero mira, esta palabra significa estar contento, estar complacido. El contentamiento en la Biblia, hermano, nos habla de esto, ¿no? Que el contentamiento a través de nuestra lectura hoy se aprende. Y mira, estamos he aprendido a contentarme. Si leemos el texto, versículo 11, dice, no lo digo porque tengo escasez, está relacionado al texto anterior, que dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Pablo, ya dijimos, aprendió, ¿sí? Entonces, yo quisiera ver contigo, esta es la palabra griega que se usó como base, y que veamos en la Biblia, ¿qué dice del contentamiento? El contentamiento en la Biblia, en sus diferentes ocasiones, cuando se encuentra, habla de estar contento, de estar en paz también, en el lugar, hermano, donde Dios nos ha puesto de manera providencial, ¿sí? ¿Te acuerdas qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios, entre muchas cosas, significa cómo Dios controla, cómo Dios sostiene, gobierna, interactúa con su creación, ¿sí?
Entonces Dios está al tanto, hermano, y Dios te ha puesto ahí con un propósito. Entonces estar contento con eso significa estar tranquilo. Que si Dios me puso ahí, gloria a Dios, Él está en control, ¿sí? En la Biblia encontramos, hermano, muchos hombres y mujeres que vivieron del lado contrario, descontentos, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado de estas vidas? Consecuencias horribles, hermano. Fracasos tremendos, ¿sí? Y al final de todo, ¿cómo terminaron? Descontentos, siguieron igual. No les sirvió de nada adelantarse. Por ejemplo, Saúl, ¿verdad? Adelantarse a los propósitos de Dios. ¿Cómo termina? Pues contento, ¿no? Matándose a sí mismo. Vea, qué horrible. Nunca encontró el contentamiento porque lo buscaba en otras cosas, ¿sí? Yo quisiera hacer referencia a cinco versículos en la Biblia donde nos habla del contentamiento. Así que ten lista tu Biblia, porque vamos a ir a través de estos 5 lugares en la Biblia que habla del contentamiento. Yo creo que hay más, pero pues por tiempo no podemos ir a través de todos. Pero sería bueno algún día tener un estudio sobre contentamiento, ¿verdad? Porque es mucho lo que podemos aprender. Proverbios 15:16 es el primero. Proverbios 15:16, primer punto sobre el contentamiento. Dice aquí la Escritura, y ahorita tomamos nota: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, ¿qué vamos a aprender de este primer principio? Con poco, pero con el temor del Señor, ¿sí? Entonces vamos a tener contentamiento con poco, teniendo poco, pero con temor de Dios, hermano. ¿De qué nos sirve tener abundancia, pero haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, sin temor de Dios? Eso no va a prosperar, ¿sí? Entonces es mejor, dice aquí este pasaje, lo poco, pero en temor de Dios o con temor de Dios, haberlo obtenido de manera honrada, legítima, que tener muchos millones, pero haberlos obtenido de manera ilegítima, ¿sí? Entonces ese es número 1. Número 2, vamos hasta Lucas capítulo 3, 14. Lucas 3:14, Jesús se le presentan para ahí unos soldados y le dicen, fíjate, 3:14, es la respuesta de Jesús, ¿verdad? Hay gente que está llegando y dice, ¿y nosotros qué hacemos? ¿O cómo le hacemos? ¿O qué debemos hacer? Jesús le dice a esta persona, 3:14, de hecho no es Jesús, perdón, es Juan el Bautista. Juan el Bautista está predicando ahí y llega ahí versículo 14. Listo, ya pasó. En el versículo 14 es Juan el Bautista, acuérdate otra vez, Jesús está más adelante. Pero aquí en el 14 dice, llegan los soldados, o también le preguntaban los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué les dice Juan? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Es algo común, ¿verdad? En los soldados. Bueno, en aquel tiempo, no sé hoy. Y contentaos con vuestro salario. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir en este segundo punto? Estar contento con nuestro salario, ¿sí? Mira, hermano, acuérdate, son cosas prácticas, ya vimos lo anterior, estar contento con lo poco que tienes, habiéndolo obtenido de manera legítima, y también número 2, estar contento con nuestro salario. Mira, hermano, yo quisiera hacer una aclaración aquí, porque esto es importante. Esto no incluye entonces ser objeto de un abuso, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Si se está abusando salarialmente hablando de ti, pues lo más prudente es salirte de ahí, ¿verdad? No es prudente estar ahí, ¿sí? A menos que Dios específicamente te diga sigas ahí, pues sigues ahí, pero si no, hermano, pues como decía un hermano, no un hermano, ojalá sea hermano, algún día oramos, sea hermano, pero pues tenemos el hábito de comer, ¿verdad? Entonces, si no te está ajustando para tus necesidades básicas, pues creo que no es un lugar propio. Entonces, no se habla de esto. Cuando decimos de estar contento con nuestro salario, no significa que vamos a ser objeto de abuso, ni tampoco implicaría, ¿verdad? Yo pensaría esto, muy personal mi opinión aquí, quedarte por años ahí con el mismo sueldo sin buscar una mejora. Alguien podría estar no de acuerdo con esto, ¿verdad? De durar muchos años con el mismo sueldo, pero mira, en México, al menos en el país que tú y yo estamos, hay leyes,
Y en México cada año, poquito, pero aumenta el salario mínimo, ¿sí? Entonces, mínimo que es aumentar a tu salario, mínimo, ¿sí? Tú y yo tenemos que también saber esto, hermano, hay que ser astutos. La Escritura nos habla que, ¿verdad?, los del mundo a veces son más listos o más astutos en este tipo de cosas. Tú y yo también tenemos que estar atentos. Entonces, ser contento o estar contento con tu salario implica estar conforme. ¿Sí? ¿Se te está pagando justo? Ok, muy bien, tranquilo. ¿Sí? No vivir atareados o ansiosos por querer más. No, eso no es bíblico y de eso es en contra de lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Hay que estar contentos. Siguiente, número 3, ¿verdad? 1 Timoteo 6:6. ¿Vamos bien, hermano? ¿Sí entendió esto del salario? ¿Sí? Primera de Timoteo 6:6 dice la Escritura así, escucha, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. En otras palabras, el contentamiento acompaña la piedad. Alguien piadoso, alguien bueno, pues debería o hay por naturaleza contentamiento en esta persona, ¿sí? Está contento con lo que tiene, ¿sí? Está contento con lo que tiene porque mira, es capaz de darle a otros, ¿sí?, de lo que él recibe, de lo que él tiene. Entonces vemos a alguien que está a gusto. Vamos por número 4, 1 Timoteo 6:8, ahí adelantito donde ya estamos. Dice ahí, así que teniendo, escucha, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que debemos estar contentos teniendo lo suficiente, ¿sí? Tienen lo suficiente para vivir, para comer, para calzar, para vivir en un techo. Gloria a Dios, está contento por eso. Dios te lo ha provisto, siéntete bien con esto, ¿sí? Y no te afanes, ¿sí? Eso es estar contento teniendo lo suficiente. Hebreos 13:5, vamos por el último, Hebreos 13:5. Como dije, esta lista no es exhaustiva, hay muchas otras más cosas que podemos pensar, pero vamos solo esto. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, escucha, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Versículo 6, ¿qué te parece? Lo leemos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Entonces, gloria a Cristo. Si el Señor hizo esta promesa, podemos estar bien confiados y hay que ponerle ahí con lo que tengo ahora. Tú y yo tenemos que estar contentos con lo que tenemos hoy, hermano. No estarnos preocupando por lo que vamos a tener mañana, lo que tienes hoy o lo que no tuviste ayer. Lo que tienes hoy, gloria a Dios por eso, y eso es motivo de estar tranquilo, contento. Y Pablo dice, he aprendido, ¿verdad? Porque el contentamiento se aprende, no nacemos contentos. Al contrario, ¿verdad? Los niños nacen llorando. Entonces, bueno, creo que el contentamiento tienen que aprenderlo, por eso se lo llevan a la mamá, ¿verdad? Para que lo contente, ¿verdad? Ahí recibió un poco de ayuda. Pero entonces nadie nace contento, hay que aprender. Hay que aprender a ser contento, a contentarnos. Y dice Pablo, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Por supuesto, Pablo con esto, dice este autor Stephen Lawson, él está diciendo aquí, él no está diciendo que se sienta autosuficiente. He aprendido a vivir yo con mis propias manos. No, eso no está diciendo. Más bien, él dice, es abundantemente suficiente en los recursos de Dios. ¿Sí? No es necesario importar nada más en su vida porque lo tiene todo en Dios. No falta nada del amplio suministro proporcionado por Cristo para que Él viva, dice que vive en Él. ¿Sí? Dado que Cristo vive en Él, Él está tranquilo, no ocupa más. Pablo tiene todo lo que necesita en la plenitud de su Salvador y Señor. No importa cuál sea su situación, Pablo ha aprendido a estar contento. Es independiente de todo lo externo. No es necesaria ninguna ayuda exterior para su vida cristiana. El Señor lo provee. Esta es una declaración notable de la suficiencia total que se encuentra en Jesucristo, hermano.
Y este es el secreto del contentamiento. Vamos a ver más detalles del secreto del contentamiento, pero aquí ya podemos ver un poquito luz en qué consiste el contentamiento o cómo logramos estar contentos en medio de un mundo tan descontento. A mí esto me recuerda cuando leía este texto, cuando veía que Pablo estaba dispuesto a estar contento en cualquiera que fuera su situación, me acordé de 8:37 al 39 de Romanos. Romanos 8:37 al 39, te va a sonar. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ahí dice ninguna cosa, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estas palabras nos dicen de alguien que aprendió, hermano, aprendió a estar contento en cualquiera que fuera su situación. Y al mismo tiempo vivir como un vencedor. Sí, porque tú lo ves ahí, este capítulo 8, Romanos del 28 en adelante, dice más que vencedores. Pero Pablo habla ahí, ninguna cosa, ¿verdad? Ninguna cosa creada, ¿sí? Ni el tiempo, nada dice me podrá separar del amor de Cristo. Entonces se nota aquí en sus expresiones, vamos a ver más adelante otros textos, pero se puede palpar que este hombre aprendió el contentamiento a través de esas circunstancias difíciles, ¿sí? Entonces, hermano, Pablo podía decir, hermanos, he aprendido a estar contento, ¿sí? Aunque ustedes no habían podido enviar ofrenda, y aclara, no me estoy quejando, ¿verdad? En otras palabras, he aprendido, ¿sí? La segunda cosa, vamos por una segunda frase. La segunda frase muy importante. En todo y por todo estoy enseñado. Está muy relacionado. En todo y por todo estoy enseñado. Versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado. Yo empecé aquí diciendo, se aprende siendo enseñado. Va a decir, ay, eso suena muy lógico, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis en esto, hermano, o en el hecho de que necesitamos ser enseñados. Pablo de alguna manera expresa en el verso anterior, en el 11, dice, he aprendido. Pero ahora dice, he sido enseñado. Entonces eso está ligado, ¿sí? De hecho, varias versiones, nosotros en la que leemos normalmente en las iglesias de habla hispana, usamos Reina Valera. Ya están algunas iglesias moviéndose a algunas nueva versión internacional, otros, bueno, pues hay variedad. Pero la Biblia de las Américas es una muy común últimamente, sobre todo la nueva, pero algo interesante es que en Reina Valera dice, en todo y por todo estoy enseñado. Pero no estas otras versiones que mencionaba, habla también que he aprendido. ¿Sí? En todo y por todo he aprendido, algo así dice. Entonces, pero está muy similar, pero la idea aquí es que se trata de algo que se ha aprendido, que lógicamente se le ha enseñado. ¿Y cómo es que tú y yo somos enseñados, hermano? Bueno, alguien nos puede enseñar, hablando de personas. Pero no solo las personas, algo nos puede enseñar, ¿verdad? Este objeto nos puede enseñar algo. Pero ¿qué más? Las circunstancias nos pueden enseñar, ¿sí? No es que el objeto nos va a hablar, ¿verdad? No, las características, la forma, lo que le sucede nos enseña algo. Las circunstancias que vivimos nos enseñan o nos dan lecciones, ¿sí? Entonces Pablo lo que está diciendo, no necesariamente fue un hombre que le enseñó, pero las circunstancias que vivió le enseñaron muchas cosas. Como cristianos, nosotros haremos bien en buscar aprendizaje en todo lo que vivimos, hermano, para bien o para mal, ¿sí? Porque muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y también de eso vamos a aprender.
O bueno, yo te invito, tengamos una actitud de aprender aún de esas cosas. Mira, aunque hay un texto, ¿verdad?, que quiero usar, ahí habla de profecías, pero podríamos citarlo acá, 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, donde nos dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. En la vida, hermano, nos vamos a enfrentar a muchas circunstancias difíciles, algunas otras gratas, algunas otras que nos van a dejar como con duda o que dice, pues, ay, tratemos de siempre aprender lo bueno de eso, hermano, ¿sí? Aunque fue algo muy feo, muy malo, que aprendamos también de eso, ¿sí? Por ejemplo, podemos aprender: a ese lugar nunca vuelvo a ir, ¿sí? Pero no soy tan malo, pero el otro día fui a un restaurante y aprendí que a ese lugar no vuelvo a ir, ¿sí? No me gustó, ¿sí? Le salió una mosca, hermanos. Dije, no. Bueno, ya no platico más detalles, pero aprendí, no vuelvo, ¿sí? Y me fui a otro lado donde ya conozco y qué a gusto comí. Entonces ahí ando de explorador, ¿verdad? A veces he encontrado lugares buenos, pero ese día no fue el propio. Pero bueno, aprendemos de las experiencias. Cuando Pablo dice aquí: he sido enseñado o he aprendido, como dice en otras versiones, en todo y por todo, habla justamente, hermano, de que en esas experiencias él ha tomado un aprendizaje, ¿sí? Cuando Pablo dice he aprendido o estoy enseñado, nos habla de algo más que solo conocimiento. Por eso te decía, el aprendizaje no lo obtenemos solo de una persona que nos está hablando, o videoenseñanzas, ¿verdad?, que hoy día está de moda. No, esto de soy enseñado, cuando Pablo nos lo presenta aquí, porque lo vamos a escudriñar más en unos segunditos, pero cuando Pablo habla así, he aprendido o estoy enseñado, nos habla de una experiencia de corazón, ¿sí? Una experiencia que nació de situaciones reales, ¿sí? Si Pablo sabe vivir como vive, es porque lo vivió en carne propia. Así es, hermano. Entonces, si tú y yo vamos a ser hombres, mujeres de fe, tenemos que, como decía Pablo, tener las heridas, ¿sí?, de esos tiempos dificilísimos donde salimos victoriosos porque creímos en aquel que todo lo puede, ¿sí? Entonces, a veces van a quedar marcas para recordarnos el Dios al que servimos, que fue Él quien nos sacó, ¿sí? Y hay algo que yo quisiera hacer en esta tarde, le llamé yo una tabla comparativa del contentamiento. Una tabla bien sencillita. Vamos a hacerla así. Solo hay tres filas, 2 columnas y listo, ¿sí? Vamos a dividir. En la primera columna le vamos a poner buen tiempo o buenos tiempos. Y en la segunda le vamos a poner mal tiempo o malos tiempos. Y ahí en el texto vamos a tratar de dividir las dos cosas, porque si te fijas, Pablo nos dice, ¿cómo dice lo primerito? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces vamos colocando esa primera. ¿Dónde va a vivir humildemente? Vea la expresión completa. Vea la expresión completa. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Mal tiempo, así es. Y en el buen tiempo, ¿cuál sería? Sé tener abundancia, ¿sí? Siguiente expresión. Ahora dice, en todo y por todo estoy enseñado. Ser saciado, ¿dónde iría? ¿En el buen tiempo o en el mal tiempo? Ser saciado en el buen tiempo. Buen tiempo, ¿no? Estar saciado, hermano, si no sabías, es bueno, ¿sí?
Estar sobrepasado, eso pues no es tan bueno. Pasarse de saciado, ¿verdad? Podríamos decirlo. Ser saciado, y la otra parte o contraparte, ¿cuál sería? Tener hambre, ¿verdad? Eso es malo, es mal tiempo. La última expresión dice tener abundancia. Bueno, lo vuelve a repetir. ¿Dónde iría? Lo voy a escribir otra vez. Buen tiempo. Y la otra parte, padecer necesidad, pues lógicamente es un mal tiempo, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a pensar un poquito en esto. En ambos escenarios, buenos tiempos, malos tiempos, tenemos que ser enseñados y tenemos que aprender. ¿Estás de acuerdo? En los tiempos buenos aprendemos y en los tiempos malos también. ¿Sí? Y ¿sabes qué, hermano, hermana? En ambos tiempos, buenos tiempos, malos tiempos, tienes que estar contento. ¿Sí? Tú podrías decir, bueno, los buenos tiempos deberían ser tiempos de contentamiento, pues todo está bien. ¿Sabes qué, hermano? El hombre sin Cristo no está contento ni en los buenos tiempos, porque quiere más. ¿Sí? Tiene un carro, el mejor carro del año, pues ya está pensando en el del próximo. ¿Sí? Entonces los buenos tiempos no necesariamente significa que estés contento. Pero en Cristo, hermanos, tú y yo, tenemos que estar contentos en ambos, en los buenos y en los malos tiempos. La clave aquí, hermano, hermana, estará en conocer bien quién es la fuente del contentamiento. ¿Sí? En ambos casos, quiero decir, en buenos tiempos y en los malos tiempos, tú y yo podemos tener buenos aciertos. En otras palabras, hacer las cosas bien. Pero también nos podemos equivocar en los dos tiempos, en los buenos y en los malos tiempos. Por eso es necesario aprender. Por eso es necesario siempre buscar obtener enseñanza y asegurarnos que tenemos nuestra mirada puesta en la verdadera fuente del contentamiento. Ya mero vamos a llegar a eso. ¿Sí? ¿Quién es la fuente de contentamiento? Yo creo que ya te lo imaginas, pero vamos en unos minutos a eso. Espérame, no te me apresures. Un pasaje, hermano, que personalmente me ha ayudado mucho en esto y me ha animado es 2 Corintios 6, 4 al 10, donde nos habla del contraste, hermano, de lo que el ojo humano ve y lo que realmente es y vale la pena. 2 Corintios 6, 4 al 10. Voy a leerlo aquí. 2 Corintios 6, 4 al 10. La Escritura dice, no es ese. Creo que es 16, espérame. Deme un segundo. ¿Por qué puse? Deme un segundo, no se me apresuren. Sí, es 2 Corintios. A veces escribo tan rápido que después digo, ¿qué escribí? Y a veces los jueves no alcanzo a revisar todos los textos, pero aquí tengo la referencia. Dije 6, ¿verdad? ¿Y si es o no? De hecho sí es, yo no sé por qué estaba yo pensando otra cosa, sí es 6. Sí. Estaba yo en el 4, perdónenme, dije, capítulo 4 y veía los versículos y no me coincidía, dije, estoy mal, pero sí estaba yo mal en este momento, pero las notas también. 2 Corintios 6, 4 al 10 dice, antes bien recomendamos en todo como ministros de Dios. Escucha esto, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Escucha estos contrastes. Como engañadores pero veraces,
Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, así nos ven, mas he aquí dice, vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, escucha esto poderoso, mas enriqueciendo a muchos. Y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta debe ser la actitud, hermano, que tú y yo debemos vivir en ambos tiempos, ¿verdad? Si podemos tomar el último enunciado, dice ahí, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. En Cristo, claramente, en Cristo. Mira, hermano, porque en ambos lados hay gente que no sabe vivir, ¿sí? Piensa un momentito, gente que en los malos tiempos la vive quejando, ¿sí? Y llega al buen tiempo un negocio que funciona, obtiene mucha entrada y tampoco sabe vivirlo. Lo derrocha todo, se lo acaba, no ahorra, no lo aprovecha, no lo invierte y otra vez lo pierde todo. Entonces, en ambos lados, hermano, hermana, hay gente que no sabe vivirlos. Y por eso la Escritura nos lleva a esto. Tenemos que aprender, ser enseñados tanto de los buenos como de los malos tiempos. Y la Escritura nos lleva a eso, hermano. Por eso a mí me encanta esto, porque nos lleva a cosas muy prácticas. Que tú y yo debemos aprender de las circunstancias buenas. Ok, tengo mucho ahora, ¿qué hago con esto? Señor, pídele al Señor, Dios, ¿qué hago con esto? Hay proyectos donde quieres que invierta, ¿dónde apoyo? ¿Sí? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Y sobran cosas, decía hermano Rogelio. Yo tengo varios proyectos en los cuales puedes invertir, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Había muchas cosas y en la obra siempre hay. Un arquitecto decía, mira hermano, las iglesias siempre están en construcción. Cuando las buscan en el SAD o en los de obras públicas, siempre están en construcción. Pues es que siempre hay necesidad de extenderse, de arreglar, de esto y aquello, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos proyectos donde invertir en el reino, hermano. Si tienes de sobra por ahí algo, ¿sí? Tenemos que aprender, hermano, de los buenos y malos tiempos, ¿sí? Y ahí nos habla. Pablo decía, sé tener abundancia. Cuando tengo abundancia, sé cómo usar ese dinero para el reino. Tú te das cuenta de Pablo, ¿sí? Estamos seguros que recibió ofrendas, ¿verdad? Pero él decía, prefiero trabajar con mis manos, ¿verdad? Lo decía en sus cartas, para que si llegaba ofrenda, pues vámonos mandando a tal misionero o que se abra tal obra, ¿no? Sabía vivir humildemente, tener hambre, padecer necesidad. Tenemos que aprender esto también, hermano, a vivir dificultad, ¿sí? Entonces, si tú y yo no aprendemos en estos dos tiempos, hermano, vamos a batallar, ¿sí? Nuestros ministerios no van a ser lo que Dios quiere que sea, ¿sí? Porque Dios nos va a llevar a tiempos de los dos, ¿sí? Y en ambos hay que aprender. Yo personalmente he aprendido mucho en esto, sigo aprendiendo y trato de enseñar a los que Dios me concede enseñar, de que en los malos tiempos aprendemos, que en los malos tiempos podemos ahorrar y en los buenos, pues con más razón, ahorrar más, ¿sí? Lo hemos aprendido aquí en Centro de Fe Angulo, Dios ha sido fiel, ¿sí? En los malos tiempos aprendimos a ahorrar y cuando han llegado los buenos, pues ya sabemos, ¿verdad? Pero quiero, a manera de testimonio, mira, antes de la pandemia fueron, digamos, buenos tiempos, ¿sí? ¿Y qué decíamos? ¡Wow! Mucha entrada. Pues la guardábamos. Decíamos, Señor, ¿qué viene o qué pasa? No sabíamos, Dios nos revelaba que venía. Pero nosotros estábamos ahorrando, ¿sí? Llegó el mal tiempo, la pandemia, COVID, ¿qué era? COVID-19, y gloria a Dios, había, ¿sí? Y el ahorro se acabó cuando se acabó la pandemia. Gloria a Dios, Dios proveyó, ¿verdad? Entonces Dios sabía por qué estaba enviando más, ¿sí? Llegaban ofrendas a donde fuera, y ¿por qué? Bueno, hay que guardarlo, algo viene, y pues sí, una pandemia de muchos meses. Bueno, Dios nos preparó antes,
¿Sí? Entonces, hermano, hay que aprender en los buenos y en los malos tiempos. ¿Cómo aprendemos, hermano? Podríamos pensar que aprendemos más de los momentos difíciles, pero nos hemos dado cuenta que también aprendemos de los tiempos de abundancia, hermanos. En los tiempos de abundancia aprendes aún en tus equivocaciones, mis equivocaciones, ¿verdad? Cuando dijimos, ahora es cuando hay que aprovecharlo y nos lo gastamos y al otro día, ¿y cómo vamos a pagar esto? Pues ayer había mucho y te lo comiste todo, ¿sí? Hay que cuidar también en los buenos tiempos. Mira, hermano, Dios, esto me encanta, Dios nos hizo seres dependientes. Por eso necesitamos ser enseñables, o sea, tenemos que ser enseñados. Hermano, Dios a ti y a mí nos hizo de tal manera que aprendemos de la experiencia. Por lo tanto, tú y yo necesitamos experiencias buenas y malas. ¿Para qué? Para aprender a vivir como ser seres humanos y en especial como ser cristianos verdaderos. Que si dices creer en Dios, pues necesitamos vivir tiempos difíciles para que ahí se pruebe tu fe en el Señor. Un pasaje que nos ayuda mucho en esta actitud que debemos tener tú y yo, receptiva o de deseos de aprender o corazón dispuesto a aprender, está en 2 Corintios, otra vez 4, 16 al 18. ¿Qué dice aquí Pablo? Mira, por tanto no desmayamos, aunque dice nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Porque dice, mira, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando todas las cosas que se ven, ¿se dice así? No mirando nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esta es la actitud que debemos tener ante las circunstancias difíciles. Esto es temporal, punto, se acabó. ¿Sí? Se va a acabar esta situación, tiene su caducidad. ¿Sí? Una actitud así, hermanos, siempre va a obtener aprendizaje de toda experiencia. Si cuando nos enfrascamos o nos enfocamos en el problema, no vamos a aprender. Al contrario, vamos a salir todos tambaleando ahí. Y quién sabe hasta quedemos ahí. Si nos metemos de lleno en eso. Hermano, acuérdate, eso es temporal. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Jesús, hermano, es nuestro mayor y mejor ejemplo de contentamiento, de fidelidad a su llamado. Ahí Filipenses, ya lo vimos, ya pasamos ahí, Filipenses 2, 6 al 8, habla de Jesús. ¿Sí? Fue obediente, dice, se humilló, hermano. Cuando pensamos esto, lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, haberse encarnado, eso, hermano, es algo tremendísimo y que nos debe llenar de gozo y agradecimiento al Señor Jesús por esto que hizo. Y Él estuvo dispuesto a contentarse con sus debilidades, con sus necesidades, carencias quizá, insultos, todo eso, porque Él sabía, eso era temporal. Pero el peso de lo que Él hacía ahí en este sufrimiento, en la cruz, era eterno, ¿sí? Entonces, gloria a Él, ¿sí? Y bueno, llegamos al final, número 3. Yo creo ya sabes qué dice. Ya te sabes ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Aquí está la clave, hermanos. Si el texto central queremos encontrar en este mensaje hoy, este es el texto central. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 13, Filipenses 4:13. Mira, yo aquí dividí de manera práctica, primero, la importancia del contexto. Es importantísimo, hermano, que entendamos dónde está ubicado este texto. Sí, está en Filipenses 4:13, sí, pero ¿qué hay alrededor de este texto? ¿Sí? Porque mira, necesitamos evitar una aplicación o un entendimiento incorrecto. ¿Sí? El contexto nos indica
sí, que cuando tú y yo vemos este texto, nos indica que este texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está relacionado al contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Ya vimos qué es el contentamiento. Entonces yo quisiera que a la luz de la palabra meditemos qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo usamos a cada rato. Entonces hay que ver si realmente lo estamos usando bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero yo quisiera que veas el versículo 12 otra vez, pero lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Escucha esto. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, escucha esto, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Hemos llegado al texto central, el versículo 13, pero leí el contexto en otra versión que nos ayuda a enriquecer nuestro entendimiento, y dice Pablo en esta versión: he encontrado, he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto para vivir contento? Cristo. ¿Sí? Cristo, mi hermano. Estar en Cristo, en otras palabras. ¿Sí? Cristo es la verdadera fuente del contentamiento para el hombre, hermano. Cristo, hermano. Nadie más. ¿Sí? Entonces vamos a irnos pedacito por pedacito o frase por frase en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sale? Vamos rápido porque el tiempo ya casi se acaba. Primero, todo. Esto nos habla del contexto, lo que acabamos de ver. El todo aquí se refiere a lo anterior, ¿sí? Cualesquiera que sea la circunstancia, en toda situación de la vida, pobreza, prosperidad, bien alimentado, con hambre, contento. Dice Pablo, puede estar contento y tiene el poder de soportar todas estas situaciones, altibajos, sin ansiedad, sino más bien con la paz de Dios en su corazón y su mente en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Sí? Entonces todo, ahí habla de un todo, toda circunstancia, toda necesidad, toda cosa que pueda causarnos preocupación, altibajos, necesidad, hambre, lo que sea, abundancia, mucha comida, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, este texto no solo se usa cuando la cosa va mal. Aun cuando todo va bien, también ahí Cristo sigue siendo quien nos fortalece. ¿Sí? El problema es que cuando viene toda la abundancia, se nos olvida esto. Y es donde la regamos y nos equivocamos tremendo. Porque sigue siendo Cristo en quien todo lo podemos, aún teniendo mucho. ¿Sí? Otra cosa súper importante, lo siguiente dice, o sea, más bien, todo lo puedo. Aquí nos habla de poder, hermano. Poder hacer una tarea, tener lo necesario o tener la fuerza necesaria para hacerlo, hermano. ¿Sí? Entonces, todo lo podemos o podemos lograr hacerlo en Cristo. Y algo súper importante, aquí dice, en Cristo. Ahora estamos yendo palabra por palabra, en Cristo. Si tú y yo vemos, Pablo usa esta expresión de en Cristo un montón de veces. Pero mira, podemos explicar qué significa esto de estar en Cristo. Y un texto que yo creo que nos va a ayudar muchísimo aquí es Juan 15. Juan 15, versículo 4 y el 7. No voy a leer todo, pero en Juan 15 está toda la historia del versículo 1. Jesús la vid verdadera. Pero Juan 15, 4 resalta ciertas cosas que quiero yo aquí puntualizar. Permanecer en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco escucha vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Estar en Cristo significa permanecer en Cristo. Juan 15, versículo 7, escucha esto. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Entonces, hermano, entendemos pues que estar en Cristo es permanecer en Cristo y en su palabra. ¿Sí? O sea, creyendo en Cristo, obedeciendo sus palabras. Esta pequeña frase, en Cristo, tiene un gran significado. En inglés es through him o a través de él, pero en español lo ponen en Cristo. Nos habla del objeto de la fe,
de Pablo. ¿Quién es? Cristo, ¿sí? Es quien le da el poder, ¿sí? Para hacer todo. Toda la vida de Pablo es Cristo, Filipenses 1:21. Y es a través de Cristo que Pablo posee toda la fuerza que él requiere, que él tiene, ¿sí? Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pablo descubrió esto. Pablo descubrió que en Cristo todo lo puede. Y hermano, tú y yo necesitamos entenderlo, que en Cristo todo lo podemos, ¿sí? Esto es característico de Pablo. En sus cartas lo vas a encontrar un montón de veces, en Cristo, ¿sí? Porque Pablo lo entendió, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Tantos textos, ¿verdad?, que habla de estar en Cristo, ¿sí? Entonces Pablo entendió en su vida y en carne propia que él dependía totalmente de Cristo y que sin Cristo él no podía. Por eso pudo escribir este texto en medio de dificultades, en la cárcel misma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en la aflicción él todo lo puede en Cristo, ¿sí? Por eso cuando él escribe a los filipenses les está hablando de la batalla espiritual, Efesios 6:10 en adelante. ¿Qué les dice? Fortaleceos otra vez, en el Señor y en el poder de su fuerza. Él sabe, ¿verdad?, aunque no dice en Cristo, pero es eso, en el Señor, ¿sí? Sabe Pablo que si va a ganar esta lucha o esta batalla que él enfrenta, necesita estar en Cristo, pegado a Cristo, ¿sí? Si tú y yo, hermano, vamos a ganar, vamos a avanzar en nuestra vida cristiana, no podemos lejos de Cristo, ¿sí? No podemos tener contentamiento fuera de Cristo, hermano. Basta con que vea a la gente sin Cristo, ¿cómo viven? Descontentas, quejándose de todo, le arreglan algo y ahora se queja de otra cosa, y así vive el hombre sin Cristo. Nunca avanzan, aparentemente tú ves que prosperan, pero no son felices, no están contentos, ¿sí? Es lamentable también, hermano, que en la iglesia de Cristo esta condición de descontento también está. ¿Y por qué? ¿Por qué muchos cristianos viven descontentos? Porque no permanecen en Cristo y no están obedeciendo su palabra. Entonces piensa lo trascendental de ese texto, hermano. No se trata de nomás decirlo por decirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piensa bien qué significa decir en Cristo, ¿sí? Si de verdad estamos en Cristo, claro que todo lo podemos, ¿sí? La última frase que dice ahí, me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra griega ya no alcanzo a anotar ahí, pero es endunamo, escríbelo, endunamo, que significa dar fuerza, esforzar, fortalecer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Endunamo, ¿sabes de dónde viene? De una palabra que es dunamis. ¿Te suena? De ahí viene también dinamita, ¿sí? Nos habla de fuerza, poder. Entonces, ve la implicación de este texto. Todo lo puedo en Cristo que me da poder, pero poder del bueno y fuerte, con ganas, ¿sí? Esto es hermoso, hermano. Pero quiero terminar con otro análisis a manera de resumen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sabes qué es? Es una frase personal. A veces lo decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, puedes usarlo, pero tiene una connotación aquí muy personal. Y quiero que hoy tú te vayas de este lugar con esto, la aplicación personal, hermano, ¿sí? La aplicación individual, ¿sí? Mira, escucha esto. Puedas hacer todas las cosas a través de la fuerza del Señor Jesucristo en medio de las circunstancias personales difíciles, ¿sí? Entonces tú puedes todo en Cristo que te fortalece. ¿Verdad? Porque ve la expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo a mis hermanos que les toca dar anuncios o cantar, les digo, hay que usar nos o vamos, pero aquí es me, ¿verdad? O es algo personal. Hagamos nuestro esta palabra, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
quiero cerrar con súper rápido, 7, ¿cómo lo vamos a decir? Clarificaciones o frases que nos van a ayudar a resolver malos entendidos y malas interpretaciones de este texto. ¿Verdad? Porque yo decía hace rato, este texto se ha usado mal muchas veces. Y yo quiero enseñarte o que veas dónde se usa mal este texto. ¿Sí? Porque ya viste qué significa este texto. Es algo personal, claro, tiene su aplicación también corporativamente o a la iglesia, pero habla muy personal, ¿sí? Y ya viste qué significa cada palabra. Pero vamos a ver 7 cosas súper rápido. Primero, número 1, esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significa que Dios me da el poder para pecar, ¿sí? Porque hay gente que vive en pecado y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo no significa que todo lo puedo hacer y puedo hacer lo que se me dé la gana y pensar que el Señor me va a fortalecer en eso. No, eso no es. Y hay gente que lo está usando así. Quizás no habías oídolo, pero hay gente que lo usa así. La segunda cosa, esta expresión de todo lo puedo en Cristo no significa que pueda realizar hazañas físicas sobrenaturales. Así que cuidado, hermanos. Eso no se usa así. Pero no, ve el texto, ve el contexto, no se usa así. No puedo decirte y decir, voy a saltar el océano Atlántico, ¿sí? O voy a agitar mis brazos y voy a volar a la luna. No, hermano. Eso es ver mucho Superman y esas películas. No. Hay que tener cuidado. ¿De dónde sacamos esas, de repente, ideas? Tercero, esto no significa que no pueda hacer todas las cosas esto significa, voy a aclararlo otra vez, esto significa que puedo hacer todas las cosas, escucha, dentro de la voluntad de Dios. Si yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lógicamente está dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? No nos vamos a ir fuera de la voluntad de Dios y decir todo lo puedo en Cristo. Si estás en contra de la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo ahí no te va a fortalecer, ¿sí? Número 4, esto no me exime de mi responsabilidad de comprometerme con los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Esto no nos exime de ser comprometidos con los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Hay muchos, pero te voy a decir algunos. La oración, la palabra de Dios, la comunión con nuestros hermanos y muchas más, ¿sí? Esos son los medios de gracia. Entonces el hecho de que digas, no, hermano, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nunca lo oras, nunca lees la Biblia, nunca te congregas, no vives en comunión, no eres parte del cuerpo, y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece tampoco es válido, ¿sí? Pablo lo dice en un contexto de hermanos, de iglesia. 5. Este texto, declarar esto, no elimina mi responsabilidad de confesar mi pecado y arrepentirme. Otra vez, ya lo decía un poco hace rato, no puedo estar viviendo en pecado e ir declarando allá afuera que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi vida en pecado. No, ¿sí? 6. Ahora estos, digamos, son significados positivos. Significa que puedo vivir mi vida cristiana sabiendo que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier dificultad. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que no hay dificultad grande. Todo lo puedes en Cristo, porque Cristo es mayor y Él te fortalece. Número 7 y último. Dios, voy a repetir el 6, pues. Esto significa que puedo vivir mi vida cristiana sabiendo que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier dificultad que esté enfrentando, ¿sí? Cuando yo digo esto, conozco a Cristo, estoy en Cristo, no hay dificultad que pueda. Estoy dentro de la voluntad de Dios, no hay dificultad que pueda en contra nuestra. Y último, 7. Dios hace esta obra en el cristiano en el nivel más profundo de su ser. ¿Sí? Dios hace esta obra en el cristiano en el nivel más profundo de su ser. En otras palabras, hermano, acuérdate, ya lo vimos, es personal, ¿sí? Tiene una implicación poderosísima personalmente, ¿sí? ¿Cómo ves, hermano? Voy a cerrar y leo la conclusión y oramos y nos vamos, ¿sí?
Los cristianos de hoy, escucha hermano, los cristianos de hoy viven en una sociedad impregnada de un espíritu de descontento, hermano. La codicia ha destruido la gratitud. El recibir o el querer recibir ha sustituido el dar. Ahora queremos que todos nos den, hermano. Y más con estos tipos de gobiernos, ¿verdad? Que a veces llevamos. Perdónenme, ¿verdad? Pero el socialismo es lo que hace. Forma una cultura de denme, 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 en vez de dar, ¿sí? Nosotros a otros. Pero en la búsqueda de la autosuficiencia, el ser humano ha perdido el rumbo. Hemos desarrollado espíritus, escucha esto, impulsados para ganar más, incapaces de frenar, detenerse y recordar que cuando el hombre hace esto está sembrando en el viento y va a cosechar torbellinos. Me gustó esta expresión de este autor. Ese espíritu también influencia muy fácil a los cristianos, entonces no es algo allá afuera, hermano, también aquí adentro. Así que es hora de hacer una pausa, hermano, y preguntarnos, ¿estoy contento en Cristo? ¿Estoy realmente contento en Cristo? Si no, hermano, piensa de verdad, ¿cuál es tu actitud ante las situaciones difíciles? Y piensa y hazte un examen súper rápido. ¿Estoy contento en Cristo? Y si no estás contento en Cristo, es hora de reaprender. Por eso el contentamiento se aprende, ¿sí? Se aprende, hermanos. Pensemos un momento, piensa, ¿cómo voy a reaprender? Piensa esto, ¿qué tanto me afectan los momentos difíciles? ¿Qué tanto me tambalean? ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no salen como pensabas? ¿Qué haces cuando algo te falta? ¿A quién acudes cuando estás en necesidad? Esas preguntas te van a ayudar si estás contento o no en Cristo. Si tú estás contento en Cristo, debe haber cosas positivas en cada una de esas preguntas. Si en alguna no hay cosa positiva, no estás 100% contento en Cristo y hoy es el día que nos arrepintamos de esto, ¿sí? Porque el contentamiento se aprende y solo podemos obtenerlo en Cristo, ¿sí? Hoy hemos hablado de quién, no de qué. ¿Quién es la fuente del contentamiento, hermano? Cristo es la fuente. Yo te invito esta tarde, hay que venir a Cristo. Primero arrepentidos, porque de verdad, hermano, yo creo que si nos podemos analizar estas preguntas, no andamos bien en eso. Porque hemos vivido en descontento, nos quejamos de todo, ¿sí? Cuando Cristo es suficiente. Pidamos perdón y pidamos al Señor esta tarde que cambie esa actitud y que aprendamos a estar contentos y que finalmente podamos alabarle aún en tiempos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia muy agradecidos por esta enseñanza directa, práctica, por la agudeza, Señor, de tratar temas de interés, temas importantes para este tiempo, porque tu palabra es más cortante que espada de dos filos, por recordarnos que Cristo Jesús es la fuente del contentamiento verdadero. Hoy, Señor, venimos arrepentidos, pidiendo perdón por haber vivido en descontento, quejándonos, siguiendo al mundo, que hoy se quejaron por una falla en el sistema del agua o la luz. Nos enojamos y juzgamos y hablamos mal del gobierno, de la gente que se encarga de estas áreas y vivimos en descontento y dimos mal testimonio en nuestros vecindarios. Perdónanos, Dios. Hoy nos acercamos a la cruz, a Cristo Jesús, quien se despojó de su gloria y estuvo dispuesto a sufrir penalidades, aún y hasta la muerte, y llevaste toda esa angustia, toda esa ansiedad, todo ese descontento. Hoy venimos a ti, Jesucristo, que eres fuente de contentamiento. Nos arrepentimos y te pedimos, Jesús, sé nuestro Señor y Salvador. Y Señor, que de ahora en adelante vivamos en contentamiento, sabiendo quién y no qué es fuente de contentamiento, Jesucristo. Que podamos siempre estar con una actitud de aprendizaje, de querer aprender en tiempos de escasez y también en la abundancia. Si no lo hicimos en el pasado, que hoy, tomando este texto y esta verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que reconozcamos siempre que Jesús, tú eres el motivo de nuestro contentamiento.
y que esto anunciemos a otro. Cuando nos pregunten el motivo de nuestro contentamiento, ¿por qué estamos tan tranquilos?, que podamos decir Cristo. La respuesta es Cristo, y te invito, ven a Jesús hoy. Te ruego, Padre, bendice a mis hermanos y que hoy ellos puedan dormir contentos, confiados, que hoy tuvieron lo suficiente y mañana también lo tendrán, porque todo lo podemos. Lo aplicamos ahora personal, familiar, como iglesia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, creyendo y entendiendo lo que esto significa en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.